Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén de maravilla. Yo sinceramente estoy súper emocionado /diagonal a hoy porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como bien indica el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, Kerem Bürsin y sus revelaciones sobre Hande Erçel. Sí, lo han oído bien, Kerem Bürsin revelando todo. Declaraciones que impactan, frases que nos dejaron con la boca abierta, y que, por supuesto, no se pueden perder. Para los que sean nuevos por aquí, les recuerdo que en este canal exploramos todo lo relacionado con el mundo de las celebridades turcas, analizamos sus proyectos, sus vidas personales y, por supuesto, los dramas y romances que nos mantienen pegados a la pantalla. Así que si eres fan de las series turcas, de sus protagonistas, de las noticias de farándula, este es tu lugar. Y ya que estamos, ¿por qué no te suscribes ahora mismo? Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin que ha generado tanto revuelo? Bueno, para empezar, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco. Su química en la serie Love is in the Air traspasó la pantalla, y su romance en la vida real, que duró un tiempo, nos hizo soñar a muchos. La separación, como suele suceder, fue seguida de especulaciones, rumores y, claro, el interés constante de los medios por saber qué había pasado realmente. Y ahora, finalmente, Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio, o al menos, ha hecho declaraciones que han abierto un debate importante. En entrevistas recientes, en eventos públicos, incluso a través de sus redes sociales, Kerem ha compartido sus reflexiones sobre la relación, sobre Hande y sobre el impacto mediático que todo esto generó. Lo primero que llama la atención es su actitud. Kerem ha demostrado una madurez y una serenidad que quizás no esperábamos. No se trata de una venganza, ni de una guerra abierta. Al contrario, ha hablado con respeto, con nostalgia y con una honestidad brutal que es lo que más nos ha impactado. Analicemos en detalle estas declaraciones, porque hay mucho que desentrañar. Kerem, con sus palabras, nos ha abierto las puertas a un mundo que a menudo se idealiza, el de las relaciones entre celebridades. Nos ha mostrado la complejidad de vivir bajo el escrutinio público, la presión constante de los medios y el impacto que esto tiene en la intimidad. Una de las declaraciones que más ha circulado es su comentario sobre la presión mediática que sufrieron. Kerem ha hablado abiertamente sobre cómo el constante asedio de los paparazzi, las especulaciones de la prensa y la atención obsesiva de los fans afectaron su relación. Él menciona que a veces era difícil vivir una relación normal cuando cada movimiento, cada foto, cada rumor se convertían en noticia. Esta parte es muy interesante porque nos permite ver la otra cara de la moneda. Nos da una idea de lo que es ser perseguido constantemente, de cómo la fama puede afectar la intimidad y la privacidad de las personas. Imaginen la angustia de no poder ir a cenar sin que te estén fotografiando, de que tus conversaciones privadas se conviertan en titulares, de que cada gesto sea analizado y juzgado. Es una realidad que pocos entendemos, pero que Kerem ha querido visibilizar. Para entender mejor este punto podemos recordar cómo los medios turcos, y en general los de cualquier país donde la farándula es importante, suelen alimentar ese morbo. Cada vez que Kerem y Hande eran vistos juntos, cada vez que subían una foto a Instagram, cada comentario que hacían en una entrevista, era analizado al detalle. ¿Cómo se miraban? ¿Qué ropa llevaban? ¿Qué decían sus gestos? Todo era material para generar contenido, para mantener el interés del público y, por supuesto, para vender revistas y generar clics en las páginas web. La presión era constante y es comprensible que esto afectara la dinámica de la relación. Además, no podemos olvidar el papel de los fans. La pareja formada por Kerem y Hande en Love is in the Air generó una legión de seguidores que se enamoraron de su historia de amor. Muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real, y cuando su romance se hizo público, la euforia fue generalizada. Pero esa misma pasión, ese mismo entusiasmo, también puede convertirse en una fuente de presión. Los fans a veces idealizan a sus ídolos y esperan que sus vidas se ajusten a sus expectativas. Cualquier atisbo de imperfección o de conflicto puede generar decepción y críticas. En este contexto, la separación de Kerem y Hande fue un auténtico terremoto para sus fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones.
Muchos se sintieron traicionados, otros defendieron a sus ídolos. Otros simplemente sintieron tristeza. La presión en ese momento se intensificó aún más. Kerem, al hablar sobre esto, no está buscando justificar nada. Simplemente está compartiendo su experiencia, y nos está invitando a reflexionar sobre el impacto de la fama en las relaciones personales. Nos está mostrando que detrás de la imagen de la pareja perfecta, también hay seres humanos con sentimientos, con problemas, con la necesidad de proteger su intimidad. También ha hablado sobre Ande siempre con palabras de cariño y respeto. Ha elogiado su talento, su belleza, su profesionalismo. Ha reconocido la importancia que Ande tuvo en su vida, tanto personal como profesionalmente. No ha dudado en resaltar sus cualidades, lo que demuestra que a pesar de la ruptura, guarda un buen recuerdo de ella. Esto es importante porque muestra que al final, hubo amor y respeto mutuo, algo que no siempre se ve en las separaciones mediáticas. Es fácil caer en la tentación de hablar mal de la expareja, de culparla de todo, de buscar la venganza. Pero Kerem ha optado por la madurez, por la diplomacia, por el reconocimiento. Ha demostrado que a pesar de las diferencias, mantiene un afecto genuino por Ande. Para entender mejor este punto podemos recordar la admiración que Kerem siempre ha sentido por Ande como actriz. En numerosas entrevistas ha destacado su profesionalismo, su capacidad de trabajo y su talento. La serie Love is in the Air fue un éxito en gran parte gracias a la química entre ellos, y Kerem siempre ha reconocido el papel fundamental que Ande jugó en ese éxito. Su elogio no es gratuito, sino que nace de un respeto sincero hacia su compañera de trabajo. Además, Kerem ha reconocido la importancia que Ande tuvo en su vida personal. Han compartido momentos inolvidables, han vivido experiencias únicas, y han construido un vínculo que a pesar de la ruptura, sigue presente. El hecho de hablar con cariño de ella, de recordar los buenos momentos, demuestra que la relación fue significativa para ambos. No se trata de negar el pasado, sino de honrarlo y de reconocer el impacto que tuvo en sus vidas. En un mundo donde las separaciones mediáticas suelen ser sinónimo de drama y de conflicto, la actitud de Kerem es un ejemplo de madurez y de respeto. Demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja, incluso cuando la separación ha sido pública y ha generado tanto interés. Pero no todo es color de rosa. Kerem también ha sido sincero sobre los problemas que enfrentaron como pareja. Ha admitido que hubo diferencias irreconciliables, que las personalidades chocaron, que las expectativas no siempre se cumplieron. No ha entrado en detalles específicos, pero sí ha dejado claro que la relación llegó a un punto de no retorno. Esto es algo que todos entendemos, ¿verdad? Las relaciones son complicadas y a veces, por mucho que quieras, no funcionan. A veces, por mucho que haya amor, hay diferencias que son imposibles de superar. En cualquier relación, ya sea pública o privada, hay momentos difíciles, conflictos y desacuerdos. Las personalidades chocan, las expectativas no siempre se cumplen y las circunstancias cambian. Kerem ha reconocido que esto también ocurrió en su relación con Ande. No ha culpado a nadie, pero sí ha dejado claro que hubo problemas que a pesar de sus esfuerzos, no pudieron resolver. Para entender mejor este punto podemos recordar que las relaciones entre personas con personalidades fuertes, como son Kerem y Ande, a menudo son complejas. Ambos son profesionales exitosos, con sus propias ambiciones y sus propias formas de ver el mundo. Es natural que en algún momento surjan conflictos y desacuerdos. Además, la presión mediática y la exposición constante también pueden afectar la dinámica de la relación. La falta de privacidad, el estrés de ser constantemente observados, y las expectativas externas pueden generar tensiones y dificultades. Kerem, al hablar sobre esto, no está buscando justificar la ruptura. Simplemente está reconociendo la complejidad de la relación y la dificultad de mantenerla a largo plazo. Está mostrando que detrás de la imagen de la pareja perfecta, también hay seres humanos con sus propias debilidades y sus propios problemas. Otro aspecto interesante es cómo Kerem ha abordado su propia responsabilidad en la ruptura. No ha intentado culpar a nadie, sino que ha reconocido sus errores y ha aprendido de ellos. Ha hablado de cómo la experiencia lo ha hecho crecer como persona, y de cómo ahora es más consciente de lo que busca en una relación. Esto es muy valioso porque demuestra que ha hecho una reflexión profunda sobre lo que pasó y que ha sabido extraer lecciones importantes. En lugar de victimizarse o de culpar a Ande, Kerem ha optado por asumir su parte de responsabilidad.
Ha reconocido sus errores, sus debilidades y las cosas que podría haber hecho de manera diferente. Esto demuestra una gran madurez y una capacidad de autocrítica que no siempre se ve en las celebridades. Para entender mejor este punto podemos recordar que las relaciones son un trabajo en equipo. Ambos miembros de la pareja tienen una responsabilidad en el éxito o el fracaso de la relación. Es fácil culpar a la otra persona, pero es más difícil reconocer los propios errores y aprender de ellos. Kerem, al hablar sobre esto, está demostrando que ha hecho un proceso de reflexión profundo sobre lo que ocurrió. Ha analizado sus propias acciones, ha identificado sus errores y ha aprendido de ellos. Esto demuestra que es una persona en constante crecimiento y que está dispuesta a mejorar como persona y como pareja. Además, Kerem ha expresado cómo esta experiencia lo ha hecho crecer como persona. Ha aprendido a ser más consciente de lo que busca en una relación, a valorar ciertas cosas y a dejar de lado otras. Esto es muy valioso porque demuestra que ha sabido transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento personal. Y por supuesto, no podemos olvidar las consecuencias mediáticas de sus declaraciones. Cada frase que dice Kerem es analizada, interpretada, debatida. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias, han aprovechado cada palabra para crear titulares y generar contenido. Los fans, por su parte, se han dividido entre los que apoyan a Kerem, los que apoyan a Hande, y los que simplemente quieren que ambos sean felices. Esto demuestra la enorme influencia que tienen estas celebridades en la sociedad, y cómo sus vidas personales se convierten en un tema de interés público. La atención mediática que ha generado la ruptura de Kerem y Hande ha sido masiva. Cada declaración, cada entrevista, cada publicación en redes sociales ha sido analizada al detalle. Los medios de comunicación han aprovechado cada frase para crear titulares y generar contenido. Los fans, por su parte, se han dividido entre los que apoyan a Kerem, los que apoyan a Hande, y los que simplemente quieren que ambos sean felices. Esta situación demuestra la enorme influencia que tienen estas celebridades en la sociedad. Sus vidas personales se convierten en un tema de interés público, y sus acciones y declaraciones son analizadas y comentadas por millones de personas. La presión mediática y las expectativas externas pueden afectar la dinámica de la relación y generar tensiones y dificultades. Además, las declaraciones de Kerem han abierto un debate sobre la privacidad de las celebridades. ¿Hasta qué punto tienen derecho a su intimidad? ¿Deben las figuras públicas compartir sus vidas personales con el público? ¿Cómo afecta la presión mediática a su bienestar emocional? Son preguntas importantes que debemos plantearnos, especialmente en un mundo donde las redes sociales y la inmediatez de la información lo cambian todo. La exposición mediática a la que están sometidas las celebridades turcas es constante. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación analizan cada detalle de sus vidas, y los fans los siguen en las redes sociales. Esta falta de privacidad puede afectar su bienestar emocional y su salud mental. Es importante reflexionar sobre el límite entre el interés público y el derecho a la privacidad. ¿Hasta qué punto las figuras públicas deben compartir sus vidas personales con el público? ¿Cómo podemos proteger su intimidad y su bienestar emocional? Son preguntas importantes que debemos plantearnos en un mundo donde las redes sociales y la inmediatez de la información lo cambian todo. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin son un reflejo de su madurez, su honestidad y su respeto hacia Hande Erçel. Nos han permitido conocer un poco más sobre su relación, sobre los desafíos que enfrentaron y sobre cómo han evolucionado como personas. Nos han dado una lección sobre cómo afrontar una ruptura, con dignidad y sin buscar culpables. Y sobre todo, nos han hecho reflexionar sobre el lado oscuro de la fama y el precio que a veces hay que pagar por ella. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin han sido un auténtico ejercicio de sinceridad y de madurez. Nos han permitido conocer una faceta más humana de una celebridad, y nos han invitado a reflexionar sobre el impacto de la fama en las relaciones personales. Nos han enseñado que detrás de la imagen hay personas con sentimientos, con problemas y con la necesidad de proteger su intimidad. Y ahora, ya para terminar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Están de acuerdo con lo que dice? ¿Creen que ha sido valiente al hablar así? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones.
Y por último, pero no menos importante, recuerden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos que vienen con mucha más información y análisis sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao.